Ahora se trata de células que están involucradas en la respuesta inmunitaria y vienen describiendo cada una de las células. El capítulo empieza primero, viene introducción, después viene hematopoiesis, después dice marcadores, grupos de diferenciación, marcadores CD, y posteriormente empieza con el nombramiento de las células. Yo voy a irme directo a la parte de las células porque el resto creo que ya lo hemos estado revisando anteriormente, hematopoiesis, ya hablamos de estas proteínas de expresión y por eso me voy directo aquí, pero ustedes lo leen ahí detenidamente porque prácticamente es lo que ya hemos estado viendo. Ahora, las células con las que empieza este capítulo es con los linfocitos y me gustaría destacar que de aquí en adelante el libro va a estar muy orientado a estos marcadores de superficie y justamente empezamos porque una de las primeras diferencias para que un leucocito sea del tipo T o del tipo B, pues está basado en un marcador de superficie o una proteína de superficie. ¿Cuál va a ser el marcador de superficie para el linfocito B? Específicamente CD3. Cuando hablamos específicamente del linfocito B, va a tener dos marcadores. Uno va a ser CD19 y además va a tener IgM en su superficie celular. Ahora, cabe destacar entonces que si nosotros hablamos de uno o de otro, vamos a tener primero este marcador de superficie como algo general. A partir de aquí va a haber subgrupos o subdivisiones celulares. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros nos ubicamos aquí en esta parte, es lo que yo les había mostrado anteriormente en una imagen y de hecho yo les decía, va a haber linfocitos B, tipo 1, tipo 2, etcétera, de que van a depender de lo que se encuentre en la superficie y justamente me refería específicamente a este punto. Si ustedes observan, yo nada más les mencioné linfocito B tipo 1 o tipo 2, pero aquí en este caso tenemos incluso tipo 1A, tipo 1B, etc. Ahí ya vamos todavía a diversificar un poco más específico. ¿A qué se va a referir? Como todos son B, todos van a tener CD19. Si es 1, si es 2, si es de la zona marginal, ahí sí van a empezar a encontrarse mezclas de estas moléculas de superficie de forma, pues dependiendo de qué tipo de linfocito estamos hablando. Vamos a orientar ahora CD5, si se encuentra presente o no, va a ser uno de los marcadores que me va a poder diferenciar estas subdivisiones de estos eritrocitos. Ahora, si nos vamos a hablar específicamente respecto a los linfocitos T, estos van a ser divididos en dos, ya no ya como en sus clases, sino principalmente en dos tipos. ¿Cuáles serían esos tipos? Operadores y citotóxicos. Cuando hablamos de tipo citotóxico, entonces para empezar tendría que tener el marcador de linfocito T, que sería CD3. Entonces va a tener linfocito citotóxico, tiene CD3 porque es T. Además de esto va a tener, para ser citotóxico, CD8. Entonces va a tener los dos receptores como tal en su superficie. Cuando hablamos de linfocitos operadores, vamos a tener CD3 porque es el del linfocito T y además vamos a tener CD4. Y esto genera que la diferenciación de los linfocitos pues sea marcada hacia una línea en particular. Otra cosa que me parece relevante destacar es que ustedes los van a encontrar a los linfocitos cooperadores con una nomenclatura como TH, que viene de su palabra en inglés y por eso es TH de linfocito cooperador, pero traducido en inglés, por eso es esta nomenclatura en particular. Y aquí vamos a dividir
dividir aparte de los dos grupos respecto a los operadores. ¿Cuáles serían las diferencias? Que ahora vamos a tener de tipo 1, de tipo 2, 17 y además reguladores. Más adelante vamos a ir mencionando la relevancia de cada uno de ellos. Ahorita solamente quiero que ustedes vayan viendo que esta diferenciación o grupos de diferenciación basan particularmente su característica en base a la proteína de superficie que se encuentra en cada una de las células. Ahora, si hablamos de células citotóxicas de tipo natural, me gustaría que ustedes observaran acá a este lado una célula NK. Va a ser un linfocito grande granular, es otro nombre que recibe, sus siglas son LGN, y ustedes pueden observar que las características morfológicas son bastante parecidas a un linfocito, solo que granular en este caso. ¿Cuál es el punto aquí más fundamental? No sé si ustedes lo recuerden, pero cuando hablamos de inmunidad adaptativa, y trato de hacer alusión o trato de mencionar eso para que ustedes traten de relacionarlo. Cuando nosotros hablábamos de inmunidad adaptativa, había dos tipos de inmunidad adaptativa, una era la celular y la otra era la humoral. Cuando hablábamos de inmunidad adaptativa de tipo celular, decíamos que en estos casos se iban a ver afectadas las células principalmente y de tipo citotóxico o cooperador, cualquiera de los dos. Específicamente cuando hablamos de tipo citotóxico o daño a la célula, quiero que hagan alusión a eso, porque en este caso estas células NK tienen esa misma actividad, son citotóxicas, y debido a eso es que van a generar una respuesta inmunitaria que se va a encontrar. Si nosotros pudiéramos graficarlo por el tiempo, nosotros dijéramos que la respuesta inmunitaria inicia en la innata, después en la presentación del antígeno y luego la inmunidad adaptativa. En esta parte específicamente estas células se van a encontrar en esta parte entre la presentación del antígeno y en lo que se desarrolla toda la respuesta humoral y celular. Ellas hacen ese trabajo, trabajan como células citotóxicas, obteniendo una citotoxicidad antes de que se desarrolle dependiente del antígeno. Cumplen prácticamente una función muy parecida, no dijera igual, pero sí una función muy parecida, pero lo que hacen es ayudarse respecto a que pueden funcionar antes del desarrollo del antígeno. ¿Sí me expliqué? Ahora, van a poder liberar diferentes tipos de componentes, interferones principalmente. Si estamos hablando de que tienen actividad citotóxica, frente a que estarían presentando principalmente esta actividad, y eso está basado principalmente a que mueren células que están estresadas o células que están infectadas. Células infectadas de qué? Principalmente orientadas hacia intracelulares y virus. Y en el caso de células estresadas se van a referir principalmente a características que están basadas en células que van a tener algún componente, ya sea metabólico, estructural, morfológico, que ya no da para más en esa célula, ya va a dejar la célula de tener una viabilidad adecuada. Un ejemplo, si nosotros tenemos una célula que ya no va a poder cumplir su función de tipo metabólico de forma adecuada, aunque su tiempo de vida sea mayor, si él no está viable como tal, esta célula se va a encargar de generar esta citotoxicidad, y para ello no es necesario que lleguemos hasta inmunidad humoral, hasta inmunidad celular, sino que desde estas células NK se van a encargar de poder generar esta destrucción de estas células en particular. Posteriormente tenemos lo que conocemos como células linfoides, pero de tipo innatas, y creo que de estas células no habíamos hablado. Si ustedes se fijan, otra vez vamos a volver a algo muy parecido a la inmunidad adaptativa, pero en este caso con estas células ya nacemos. ¿Qué es lo que sucede? Porque son diferentes, porque en el caso de los linfocitos, estos linfocitos se diferenciaban una vez que entraban en contacto con un antígeno. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Se están diferenciando sin necesidad de un antígeno. Y de hecho, eso ya lo había mencionado anteriormente cuando hablaba de la diferenciación de los linfocitos B, por ejemplo, decía esto sucede sin antígeno, esto sucede con antígeno, van a tener cierta línea. En este caso, justo es lo que está sucediendo aquí. Nosotros tenemos una línea linfoide con la cual ya nacemos, y esta línea linfoide va a poder tener tres
líneas, o mejor dicho, específicamente tipo 1, tipo 2 y tipo 3, por eso ustedes ven las siglas aquí, y LC de tipo 1, y LC de tipo 2, y LC de tipo 3, que son linfoides innatas. Ahora, ¿por qué llegan a esta característica a la 2 o a la 3? Porque se diferencian de nuestras células en médula ósea sin necesidad de un antígeno, que es lo que las va a diferenciar hacia tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los receptores que se van a encontrar en su superficie, ellos van a estar involucrados principalmente detectando interleucinas en el medio. ¿Cuáles son las interleucinas que se van a encargar de detectar? Principalmente la 7 y la 15. Esto les va a dar la orientación del desarrollo. No necesitan un antígeno, sino que la interleucina las va a orientar hacia estos tres tipos de linfocitos innatos. ¿Qué da como resultado que sean un tipo 2 o tipo 3? ¿Qué se va a generar? Que estas células tengan una capacidad diferente frente a la respuesta inmunitaria. En el caso de los linfocitos innatos de tipo 1, serían principalmente para defensa contra virus. En el caso de los linfocitos innatos de tipo 2, serían principalmente para reacciones inflamatorias e incluso alérgicas. En el caso de linfocitos innatos de tipo 3, serían principalmente barreras intestinales. Si se fijan, están un poco especializados, pero aún así no totalmente hasta el antígeno. ¿Qué otra cosa podemos destacar aquí de este lado? Primero, que vamos a necesitar una citosina para que se diferencie, ya sea la 7, la 15 o baja. Paso número 2, una vez que se queda diferenciada nuestra célula, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ella va a poder generar productos también quimiotáxicos o productos de citocinas. En este caso, tipo 3 va a generar interleucina 17 y 22, interleucina 5 y 13 e interferona. ¿Cuál es el punto aquí o por qué es importante destacar esto? Porque al final de cuentas, estas moléculas son las que les brindan la capacidad para poder tener mayor recepción o mayor respuesta frente ya sea a una barrera intestinal, al proceso de inflamación alérgico o incluso si se encuentra frente a una infección vírica. ¿Cómo está todo esto llevando a cabo sus funciones? Meramente cuestiones quimiotácticas. Estas moléculas van orientando sin necesidad de la presentación y el desarrollo de un antígeno. ¿Qué otra cosa podemos mencionar respecto a esto? Tienen morfología linfoide, aunque ya dijimos que son linfocitos, pero en este caso son innatos, su morfología no va a cambiar. Si ustedes se fijan, es un círculo de núcleo muy casi del tamaño de su citoplasma, eso prácticamente se va a permanecer en esa misma línea. Respecto a las funciones efectoras, ellas van a estar llevándose a cabo sin diferenciación celular, por lo que mencionamos, que es lo que sucede, solamente se orientan en base a estas moléculas o estas citocinas que son receptores. Son la primera línea de defensa que se va a encontrar principalmente en las mucosas y además se va a encontrar no solo en las mucosas, aunque es lo más frecuente, pero también en tejido linfoide, en hígado y además en piel. Así se va a distribuir este tipo de células en nuestro organismo. Posteriormente tenemos lo que se conoce como células dendríticas, su abreviación es DC. Estas células dendríticas, lo más destacable de ellas es que son las células de excelencia para presentaciones de antígeno. Son las células principales, profesionales, las más relevantes respecto a la presentación de antígeno. Y es debido a que tienen características específicas para poder generar esto. Primero, expresan una amplia variedad de PRR. ¿Se acuerdan qué es PRR? Reconocimiento de patrones, así es, receptores de reconocimiento de patrones. Y estas células como tal, si tienen principalmente una amplia eficiencia frente a ser presentadoras de antígeno, pues tienen que tener una amplia capacidad para variar estos patrones y debido a eso pues nos vamos a encontrar ampliamente en la superficie celular.
y no solamente en la superficie celular, sino incluso también a nivel de citoplasma, vamos a encontrar estas moléculas. Principales células detectoras, ¿en qué se especializan? En patrones asociados a patrones moleculares asociados a patógenos, y esto genera DAM, que eran los productos posteriores a este contacto. ¿Dónde se van a encontrar principalmente estas células presentadoras de antígenos? En el epitelio, pero no exclusivas en el epitelio, sino en todos los tejidos. En la mayoría de los tejidos tienen que estar distribuidas debido al tipo de función que llevan a cabo. Y por otro lado, estas células presentadoras de antígeno también van a producir diferentes tipos de interleucinas, como por ejemplo la 12, la 15 o la 12. Además de esto, las células dendríticas no solamente son de un tipo, va a haber diferentes tipos, y justamente es lo que viene aquí en esta parte. Célula dendrítica de tipo 1 y de tipo 2. ¿Cuál va a ser principalmente su diferencia? Una, obviamente la cuestión de lo que hay en la superficie de la célula, pero además no solamente es eso, sino también el mecanismo que van a llevar a cabo. Cuando hablamos de células dendríticas de tipo 1, son mayormente eficientes presentando el antígeno frente a linfocitos tipo T. Si tienen CD8, ¿es linfocito cooperador o es citotóxico? Citotóxico. Y en el caso de células presentadoras de tipo 2, ellas van a tener mayor eficiencia frente a linfocitos de tipo T, el cual va a tener en su superficie un marcaje con CD4, que sería entonces una célula cooperadora. Así es. Además de esto, la siguiente diapositiva nos marca una cuestión muy importante respecto a cuál es la diferencia de las células dendríticas. Yo decía hace rato que hay de tipo 1 y de tipo 2. Otra clasificación que tienen las células dendríticas es de tipo inmaduro y de tipo maduro, y tiene que ver principalmente con la función que van a llevar a cabo. Cuando una célula se encuentra en estado inmaduro, va a tener ciertas características, y la primera de ellas es que se va a encontrar en tejidos periféricos. ¿Por qué? Porque en tejido periférico, si ustedes recuerdan, estas células se encontraban en el tejido una vez que mejor dicho, ingresan el antígeno. ¿Qué pasaba? ¿Ya se quedan ahí? No. ¿Hacia dónde van? Es cuando migran hacia tejidos linfoides o tejidos secundarios, porque aquí es donde se lleva a cabo la presentación de antígenos. Entonces, cuando una célula está inmadura, significa que todavía no ha generado la parte endocítica. ¿Qué tendría que generar la parte endocítica? Cuando ingresa un antígeno. Esa parte, cuando está inmadura, todavía no se ha llevado a cabo, todavía no tiene ningún antígeno ingresado, y debido a eso no necesita migrar a un tejido linfoide y puede permanecer en un tejido periférico. Ahora, otra cosa también es que en el caso de las células que no están activadas, que están inmaduras, tienen una alta actividad. Eso significa que están a la expectativa para poder determinar si se encuentran con un microorganismo para poder generar endocitosis. ¿Cómo lo van a detectar? Acuérdense que había estos patrones moleculares asociados, y gracias a ellos lo van a poder detectar porque es ampliamente en sus superficies están distribuidas. Y con esto vamos un poquito respecto a la morfología, y es que la morfología les ayuda muchísimo respecto a su función. ¿Qué pasaría si estas células, en vez de ser en esta forma, fueran redondas? Para empezar, yo voy a hacer aquí un círculo. Si yo tuviera la capacidad de poderlo medir, y yo empezara aquí y me fuera para allá y termino en este punto, esto sería, si yo lo extendiera, sería una medida en particular. ¿Qué es lo que sucede? Esta célula como tal, si se fijan ustedes, tiene extensiones citoplasmáticas, que sería esto que está aquí. Observen ustedes que gracias a esas extensiones citoplasmáticas, ahora, si yo voy a, observen ustedes esto. Si yo ahora tengo esto y tengo la capacidad de medir todo, la
periferia hasta este punto. En comparación esto con esto, ¿cuál es más grande? Las extensiones citoplasmáticas. Y eso tiene mucho sentido debido a las moléculas que tienen que expresar ampliamente, moléculas que puedan reconocer patrones para poder generar la endocitosis. Y debido a esto, estas células en particular tienen esta característica de la extensión citoplasmática. Además, que la cuestión de la extensión citoplasmática también me ayuda a llevar a cabo no solamente la expresión o más espacio para expresión de receptores, sino también la capacidad de poder, como si lo jalara o como si lo pudiera detener o como si lo pudiera acercar. Para eso también se pueden servir estas extensiones. Por otro lado, vamos a tener entonces alta capacidad para procesar un antígeno. No solamente lo reconoce, sino también, una vez que ya encontró este antígeno como tal, tiene la capacidad para poder ingresarlo con la idea de poderlo presentar posteriormente. Y otra característica que cabe destacar es que es una baja expresión de complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué hacía el complejo mayor de histocompatibilidad? Para empezar, es una proteína de superficie esta célula va a tener poca cantidad de estas proteínas. Complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad. Tiene poca cantidad de estos componentes. De otros receptores tiene mayor cantidad, pero en particular de estos tiene poca. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que está activada, hay gran cantidad de estas moléculas, porque justamente estas moléculas lo que hacen es que en la parte central, aquí en medio, es donde muestran el antígeno. Si nosotros vemos el proceso, primero sería actividad endocítica, que es que el antígeno o el microorganismo ingresa. Posteriormente se lleva a cabo un proceso, el cual se llama presentación del antígeno, y posteriormente ahora este microorganismo solamente se va a tomar una parte en particular, por ejemplo, una molécula. Esta molécula es la que, una vez que se ingresa todo mediante vía endocítica, todo el microorganismo se va a encontrar aquí adentro. El microorganismo estaría... Ahora, todo el microorganismo como tal no se utiliza para expresar, solamente se expresa una enzima en particular, en este caso es la clasificación de ese punto negro. Este punto ahora se va a destruir la célula y solamente se toma este punto y se lleva aquí. Y esto sería mi proteína en la que lo va a detener. La proteína entonces es una estructura que lo que hace es mantener el medio, el antígeno que tomó de un microorganismo. Esa es la presentación del antígeno, o esa es la parte del procesamiento del antígeno. ¿Qué es lo que sucedió? Se está expresando en la superficie celular. Porque tiene mucho sentido ahora sí que aquí diga que hay una baja expresión de complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Por qué hay una baja expresión? Porque cuando la célula está inmadura, no tiene antígeno, entonces no necesita expresar tantas moléculas. Pero ¿qué pasa una vez que la célula está madura o está activada? Ahora sí, aquí ya tiene el antígeno y tiene que ser expresado para poderlo presentar a los linfocitos. Esa sería la diferencia entre alta expresión de complejo mayor de histocompatibilidad, debido a que va a tener ese antígeno. De este lado no tiene el antígeno, de este lado tiene el antígeno, y por eso se expresa el receptor en mayor o menor medida. Otro punto también es que, si se fijan, una vez que está maduro,
Ya se va a encontrar una en el tejido linfóide. Otra es que hay baja actividad endocítica. ¿Por qué baja actividad endocítica? Porque eso ya se llevó a cabo acá de este lado. Ya se ingresó al microorganismo y prácticamente solo va hacia el tejido linfóide para que allá se lleve a cabo la presentación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay algo que dice moléculas coestimuladoras de B7. Alta capacidad de presentación y alta expresión de moléculas. Baja expresión de moléculas, alta. Cambia la expresión de moléculas, así como cambió en el caso del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cómo es que cambia o por qué cambia? En este caso, todavía no tenemos un antígeno. Pero cuando ya tenemos un antígeno, si ustedes se fijan, ¿dónde se encuentran esos coestimuladores? Son estas proteínas que están aquí. Hay proteínas que son coestimuladoras que van a pertenecer al linfocito tipo T. Y hay otras que van a pertenecer a la célula dendrítica. ¿De qué se trata? Si nosotros pensamos en el punto en el que nosotros tenemos una célula y una célula dendrítica y un linfocito. ¿Qué pasa si nosotros solamente presentamos un antígeno? Pues se une la célula con el linfocito y se muestra el antígeno. Se muestra y ya. Hasta ahí la célula llegó con la información que puede obtener. Pero no sucede así en la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Va a haber coestimuladores. ¿Qué son estos coestimuladores? Otras proteínas. Si yo hiciera alusión a que esto sería el presentador de antígeno y esto sería mi receptor, yo uno. Pero si yo dijera que ahora hay coestimuladores, yo podría usar mis otros dedos para simular esas proteínas. Ahora estaría representando complejo mayor de histocompatibilidad y coestimulador B7 con mis dedos, y del otro lado los otros dos, CD24. Yo estaría haciendo esto. ¿Qué significa hacer esto para la célula? Que le estoy mostrando el antígeno, pero ahora le estoy dando información extra con estos coestimuladores. ¿Cuál es el punto aquí de los coestimuladores? Ahorita solamente estamos diciendo dos, pero al rato va a haber otros grupos más y vamos a tener una célula así. Solamente una va a ser para antígeno y el resto son coestimuladores. A veces van a estar presentes dos, a veces va a haber otros, pero a final de cuentas las combinaciones es lo que genera que la célula pueda hacer cierta diferenciación en particular o pueda decir, ok, si están presentes estos coestimuladores, quiere decir que ese antígeno es propio, o quiere decir que ese antígeno es externo. Si yo solamente le presento un antígeno, no podría detectar cuál es el antígeno. Pero si le damos más información con estos coestimuladores, estamos generando mayor información para que la célula le entregue a la otra. De esto se tratan estos coestimuladores. Este tema lo vamos a volver a revisar otra vez cuando hablemos de enfermedades autoinmunes. Este sería el fundamento. Ahora, entonces, las características de una y de otra, creo que ya quedó muy claro, tanto la característica como la razón de ser de cada una de estas características, qué ventajas le brindaría a la célula y qué desventajas le brindaría dentro de una, si está madura o si está inmadura. Otra cosa que viene mencionada en el libro, que yo ya no me voy a detener, es que las células dendríticas, además de ser de tipo 1 y de tipo 2, también o van a depender de funciones hematopoyéticas o derivadas del estroma, y en base a eso se van a generar diferentes tipos de divisiones de estas células. Ya ustedes lo leen porque al final de cuentas el fundamento es el mismo, solamente van a ver el tipo de tejido para la diferenciación. Eso ya no lo voy a explicar yo, ahí lo leen en su capítulo de libro. Ahora entramos a la parte de polimorfonucleares. ¿Cuáles son los polimorfonucleares? Para empezar a decir polimorfonuclear o mononuclear es una división celular. Y esta división celular o esta categorización de células está relacionada principalmente con núcleos. ¿Qué características va a tener?